Mi perro no deja de despertarme por las noches, pero murió hace 2 meses. Recuerdo claramente cómo empezó todo. Las pesadillas, el sudor frío, los rasguños. Cada noche era lo mismo, una y otra vez. No puedo evitar preguntarme, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Hace poco más de un mes, mi perro, Apolo, falleció y sentí como si el mundo se me viniera abajo. Puede sonar exagerado, pero él era mi única familia, mi mejor amigo. Hace 12 años, antes de que él llegara, ya había perdido a mi madre y poco después, mi padre también se fue. La vida había sido cruel y necesitaba algo o alguien que me ayudara a soportar el peso de todo lo que sentía. Fue entonces cuando Apolo llegó a mi vida. Era mi ángel, una bendición, y sobre todo, alguien que me escuchaba sin juzgar. Parecía entenderme con solo mirarme y nunca me hacía sentir solo. Siempre estaba a mi lado, y por todo lo que me dio, traté de darle el mundo. Pero no importa cuánto des, la vida siempre parece encontrar la forma de arrebatarte lo que más amas. El día que entré a la sala y vi el cuerpo sin vida de Apolo, fue uno de los momentos más duros de mi vida. Después de llorar hasta quedarme sin lágrimas, reuní las fuerzas para tomar una pala y enterrarlo en el patio trasero. Cada golpe al suelo dolía más que el anterior, pero no tanto como cubrir su cuerpo hasta que solo quedó tierra debajo de mis pies. Me tomó cerca de una semana volver a una rutina más o menos normal, aunque el peso de mis padres y la ausencia de Apolo seguían aplastándome. A donde iba, sentía que cargaba con una vida llena de dolor y miedo. El mundo había perdido su color y yo, mi sentido de vivir. Aunque intentaba funcionar como cualquier persona, cada día se volvía más pesado que el anterior. De vez en cuando, soñaba con Apolo. En esos sueños, jugábamos como antes, y mis padres me observaban con una sonrisa. Por un instante sentía que todo era real, que estaba en el paraíso, pero luego despertaba y volvía a la pesadilla. A veces, al despertar, juraba escuchar la risa de mis padres o el suave ladrido de Apolo, pero no era más que el eco del silencio. Sin embargo, una noche, todo cambió. Desperté alrededor de las 3:30 a.m. Después de un sueño de esos que se sienten tan reales, miré el reloj con los ojos entrecerrados, tratando de enfocar la vista mientras el zumbido del ventilador llenaba el silencio. Me sentía atrapado en el vacío oscuro de mi dormitorio, perdido en los recuerdos que acababa de vivir en mi mente. Estaba a punto de volver a recostarme cuando un ruido rompió la calma. Un leve resoplido proveniente del pasillo. Me quedé helado. La puerta estaba cerrada, pero el sonido era inconfundible. Abrí los ojos de golpe, esperando escuchar algo más. Pasaron unos segundos y entonces lo oí. Un sonido arrastrado, lento, acompañado por el golpeteo de lo que parecían uñas raspando el piso de madera. Era como si algo se acercara, como un perro, pero eso no era posible. La puerta para perros de mi casa solo podía abrirse con el chip del collar de Apolo, y ese collar estaba enterrado con él. Quería convencerme de que estaba imaginando cosas, que era solo un sueño, pero sabía que estaba despierto, y lo más importante, no estaba solo. Pasé el resto de la noche en vela, mirando cómo los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas. Decidí levantarme, convencido de que todo había sido producto de mi mente. Pero cuando di mis primeros pasos hacia la puerta, me congelé. Un fuerte golpe resonó en el pasillo, seguido de un frenético movimiento que parecía alejarse rápidamente. Mi cuerpo se tensó, sintiendo cada gota de sangre fluir como un torrente. Algo había estado allí toda la noche, inmóvil. ¿Qué clase de criatura podría quedarse tanto tiempo sin moverse? Finalmente,
Reuní el valor para abrir la puerta, solo para encontrar el pasillo vacío. Avancé unos pasos, pero mi pie se hundió en algo húmedo. Retrocedí de inmediato, horrorizado al ver un charco viscoso en el piso, lleno de lo que parecía ser baba. Mi mente buscaba una explicación lógica. Tal vez un perro perdido había entrado de alguna manera, pero la puerta para perros estaba intacta. Revisé la casa de arriba a abajo. Todo parecía normal, excepto por la baba. Traté de convencerme de que había sido un mal sueño o una alucinación, pero en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. El día transcurrió con normalidad y poco a poco empecé a olvidar los eventos de la noche anterior. Pensar en mi familia siempre había sido un refugio que me ayudaba a escapar de cualquier preocupación. Cuando la noche llegó, apagué el televisor, revisé que todo estuviera cerrado y, satisfecho, realicé mi rutina nocturna. Antes de darme cuenta, ya estaba profundamente dormido. Debieron pasar horas cuando un aullido profundo me despertó de golpe. Era un sonido tan intenso que parecía vibrar en mis entrañas y duró unos 3 segundos. Lo que había sido un día tranquilo se convirtió, en cuestión de segundos, en la misma pesadilla de la noche anterior. Mis ojos se dirigieron automáticamente a la puerta y lo que vi me aterrorizó. La puerta seguía abierta. El cansancio acumulado del día y el sueño interrumpido habían agotado mi mente. Y antes de que pudiera cerrar la puerta, me desmayé. Cuando recuperé el sentido, estaba sentado frente a esa grieta, esa delgada línea que parecía ser mi única protección contra lo que fuera que estaba dentro de la casa. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y mis brazos comenzaron a temblar como si sostuvieran todo el peso del mundo. Mi cuerpo se sentía pesado, pero sabía que cualquier movimiento o ruido podía atraer aquello que había aullado. De nuevo, escuché algo moviéndose en la sala de estar. Esta vez, el sonido era más claro, con un resoplido ocasional que ya me resultaba familiar. Era un ruido fuerte, acompañado por el empujón de la mesa en el centro de la sala, cuyas tazas tintineaban con cada movimiento. Luego, el aullido volvió a escucharse, desgarrador y ensordecedor, antes de detenerse y dar paso al sonido de pasos pesados. Reuniendo todo el coraje que tenía, me levanté en silencio y me arrastré hacia la puerta con extremo cuidado. Llegué al marco y me asomé con miedo, consciente de que necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Por los sonidos, todo apuntaba a que se trataba de un perro, tal vez un callejero que había encontrado la forma de entrar. Si era así, debía tener cuidado, especialmente si se trataba de un perro grande o agresivo. Con el corazón latiendo con fuerza, miré al pasillo oscuro que conducía a la sala tenuemente iluminada. La alfombra parecía haber sido desplazada, y la mesa estaba girada, como si algo la hubiera empujado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras avanzaba lentamente. Desde la derecha de la habitación podía escuchar un jadeo suave. Cuando estaba a pocos pasos de la sala, un hedor insoportable me golpeó como una ola. Olía a carne podrida mezclada con vómito y heces. El asco me obligó a detenerme mientras mi estómago se revolvía. Antes de que pudiera recuperarme, el pitido del comedero automático de Apolo rompió el silencio. Ese sonido no lo había escuchado desde que Apolo se fue. Los recuerdos inundaron mi mente. Recordé cómo el chip en el collar de Apolo activaba tanto la puerta para perros como el dispensador de comida. ¿Cómo era posible que esto estuviera sucediendo? ¿Cómo podía tener esa criatura el chip de Apolo? La idea de que mi perro hubiera salido de su tumba para regresar a casa era tan absurda como aterradora. Tal vez algo había desenterrado el collar, pero ningún animal podría comprender cómo funcionaba ese sistema. El sonido de algo comiendo me devolvió al presente. El crujido de mis pies sobre el suelo delató mi presencia.
y el ruido del comedero cesó de inmediato. Una sombra apareció lentamente en la entrada del pasillo, deteniéndose justo antes de ser visible por completo. Mis músculos se tensaron mientras esperaba, inmóvil, sintiendo el peso de mi miedo. La sombra permaneció quieta un momento, y luego escuché el sonido de algo arrastrándose. La respiración del animal era tan cercana que sentí como el aire se volvía más pesado. De repente, distinguí la punta de un hocico asomándose por el borde de la pared. Olfateaba el aire con intensidad. Lentamente intenté inclinarme para ver mejor, pero en un instante, la criatura corrió hacia la puerta para perros con un ruido ensordecedor. Para cuando reaccioné y me lancé hacia la entrada, solo pude ver la puerta para perros cerrándose tras ella. Abrí la puerta principal y me encontré con el frío de la noche. Afuera no había nada, solo un silencio perturbador y la brisa helada. Cuando regresé al interior, noté que una cantidad considerable de comida había desaparecido del comedero y que el hedor aún persistía, aunque más leve. Con la intención de asegurarme de que no hubiera más sorpresas, revisé la cocina y lo vi. Un montón de heces frescas en el centro del suelo. Me invadió el asco, pero mientras buscaba algo para limpiarlo, noté algo aterrador. Ese excremento era enorme, demasiado grande para un perro. Apolo había sido un perro grande, pero esto era algo distinto, algo fuera de lo normal. Era tarde, y decidí limpiar rápidamente, colocar una caja pesada frente a la puerta para perros como barrera y tratar de dormir. Esa noche, aunque inquieto, logré cerrar los ojos con la falsa sensación de seguridad que me daba aquella improvisada protección. En los días siguientes, mi mente no dejó de buscar explicaciones. ¿Podría ser realmente Apolo? ¿O era algo más? Recordaba su cuerpo inerte, cómo lo enterré, cómo sus ojos apagados desaparecieron bajo la tierra fría. No tenía respuestas, pero una cosa era segura. Aquello que había entrado en mi casa no era solo un perro. Los días se convirtieron en un torbellino de preguntas sin respuesta, mientras que las noches añadían más confusión a mi vida. Cada vez que me acostaba, lo hacía preguntándome si aquel intruso volvería. A menudo me tomaba horas conciliar el sueño, y un simple crujido bastaba para despertarme en pánico. Algunas mañanas encontraba la caja, que había colocado frente a la puerta para perros, ligeramente desplazada, como si algo hubiera intentado entrar o hubiera tratado de ocultar su presencia. La idea de que esa cosa estuviera en mi casa mientras dormía me hacía estremecer. Con el tiempo, las cosas comenzaron a parecer normales nuevamente. Los sueños regresaron con su misma intensidad, pero esta vez la rutina me ofrecía una ligera calma. Fue agradable tener un poco de alegría en mi vida, algo que no había sentido desde que Apolo se fue. Una tarde regresé a casa, me senté en el sofá y decidí darme un respiro. Preparé mi comida favorita y puse mi película preferida. Ese día se sintió como el mejor desde que perdí a Apolo. Después de cenar, fui a lavar los platos. Mientras lo hacía, miré por la ventana hacia el patio trasero, donde descansaban los restos de Apolo. Pensar en él siempre había sido doloroso, pero en ese momento intenté verlo como un recuerdo feliz, un símbolo de los buenos momentos que compartimos. El frío de la noche se colaba por las ventanas y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A pesar de eso, decidí encender las luces del patio para mirar la tumba de mi amigo. Quería cerrar el día con una nota positiva. Cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad exterior, noté algo extraño. Un pequeño montón de tierra junto a la tumba. El miedo me envolvió como un manto helado. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta trasera, sintiendo el sudor frío correr por mi rostro. Cuando llegué a la tumba, la tierra estaba removida, como si algo hubiera escarbado ahí. El espacio donde Apolo había descansado estaba vacío. No podía creerlo.
Esto debía ser una pesadilla, una alucinación retorcida creada por mi mente, agotada. No había señales de una pala, solo marcas de patas o tal vez manos alrededor del montón de tierra. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que veía. ¿Podía Apolo estar vivo? ¿Era esto obra de algo sobrenatural? No había restos de él, ni rastro de lo que pudiera haberlo sacado de su descanso. Regresé corriendo a la casa, cerré la puerta de golpe y me quedé apoyado contra la pared, respirando con dificultad. Mientras intentaba calmarme, un gemido rompió el silencio. Era débil, pero inconfundiblemente el de un perro, o algo que lo imitaba. Levanté la cabeza lentamente y mi mirada se dirigió al pasillo. Allí, a la distancia, vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Asomándose desde detrás de la pared, estaba la mitad de un rostro humano. Por la postura podía decir que la figura estaba a 4 patas. Sobre su cabeza llevaba el cráneo de Apolo, con pedazos de carne podrida aún adheridos a él. Sus cuencas vacías dejaban ver los ojos del hombre, que me miraban fijamente con un ceño inquietante. El olor pútrido de la carne descompuesta llenó el aire, acompañado por el zumbido de las moscas que volaban alrededor de la figura. El hombre soltó un gemido que resonó como un eco en mi mente. De repente, se lanzó hacia el pasillo con un golpe seco, sus rodillas y palmas golpeando el suelo con fuerza. Me tambaleé hacia atrás, agarrándome de la encimera para no caer. Todo mi cuerpo temblaba. Este hombre, quienquiera que fuera, había profanado la tumba de mi perro y había estado en mi casa, actuando como si fuera Apolo. La sola idea de que estuviera ahí, babeando en mi piso, me revolvía el estómago. Entonces, lo escuché de nuevo. Un ruido de rasguños proveniente de la cocina. Reuniendo el poco coraje que me quedaba, avancé hacia el marco de la puerta. Allí lo vi, arañando la madera de la puerta de mi dormitorio. Estaba desnudo, con el cuerpo cubierto de suciedad y pelo, y llevaba el collar de Apolo apretado alrededor de su cuello. A su espalda, grotescamente grapada, tenía la cola en descomposición de mi perro. La escena era tan grotesca que apenas podía contener las náuseas. Entonces, el hombre se giró hacia mí y ladró. Movió su trasero como si tratara de menear la cola grapada, mientras me observaba con una mezcla perturbadora de inocencia y locura. No era un perro, pero en su comportamiento había algo tan convincente que me aterraba. Pensando rápido, decidí seguirle el juego. «Hola, amigo», dije, intentando mantener la calma. «¿Estás perdido?» Incliné la cabeza hacia un lado y silbé. El hombre respondió con un ladrido profundo, inclinando la cabeza como un perro curioso. Vi un hueso viejo de Apolo en el suelo y lo recogí. «Toma, amigo, ¿quieres jugar?» «Vamos». Agité el hueso mientras retrocedía lentamente hacia la cocina. Él comenzó a arrastrarse hacia mí, jadeando y babeando con cada movimiento de sus rodillas sobre el suelo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lancé el hueso al otro lado de la sala. En el instante en que se giró para perseguirlo, corrí hacia la cocina y agarré un cuchillo. Regresé justo a tiempo para verlo de espaldas, tratando de recoger el hueso con los dientes. Sin dudarlo, me lancé hacia él y hundí el cuchillo en su espalda con todas mis fuerzas. Gritó y comenzó a arrastrarse hacia la puerta para perros. Pero yo no me detuve. Lo apuñalé una y otra vez, descargando toda mi ira y miedo acumulados en esos golpes. Cuando finalmente lo volteé, lo vi tosiendo sangre, sus ojos llenos de terror. Con una última mirada dijo: «Solo quería ser un buen chico. Mi mejor amigo se ha ido». Respondí con la voz firme: «Tú no eres él». Clavé el cuchillo por última vez en su pecho y el silencio volvió a llenar la casa. Llamé a la policía, que llegó tan confundida como yo. No podían explicar qué había pasado,
ni por qué este hombre había hecho algo tan enfermizo. Hasta el día de hoy, sigo sin respuestas. Las pesadillas no han desaparecido, pero los sueños de Apolo aún me traen algo de consuelo. A veces desearía que esos sueños fueran reales, pero después de lo que viví, prefiero que él descanse en paz.